Creo que es muy importante recordar que hay un cambio como epocal, que es eh, algo que ocurre a mediados de los setentas y que va creciendo y creciendo, y es que hasta mediados de los setentas la fotografía a color no era considerada artística, y de pronto a partir de mediados de los setentas comienza a subir el aprecio por la fotografía a color, incluso en ámbitos artísticos, aunque todo el tiempo se enfatiza que la durabilidad de las copias a color es, digamos, vamos a ponerlo así, lábil, porque nadie puede asegurar que el color se va a mantener. Digamos, en esas primeras copias a color, que estamos hablando copias a color de los ochentas, digamos. En términos concretos, si estamos hablando de personas que usan la fotografía como expresión personal, o para crear propuestas visuales concretas, yo lo que te diría es que la gente dejó de usar en Lima la fotografía en blanco y negro, y ha comenzado a usar la fotografía a color, y eso esencialmente por lo digital, porque el proceso color en químico es complejo y caro, y para hacer grandes copias a color, tú no puedes realmente contar con la instalación adecuada. Yo me acuerdo que hubo un área de fotografía a color en el Instituto Gaudí, la dirigía Antonio Ramos, y de pronto se tuvo que tomar la decisión cuando nos mudamos acá y cuando se creó el Centro de la Imagen y nos mudamos acá, a 28 de julio. Se dejó de lado la fotografía a color, el proceso químico. Comienzan a haber entonces copias digitales a color de todos los tamaños, bueno, obviamente con el límite, ni siquiera, porque hay gente que comenzó a hacer dípticos, del ancho de la bobina de papel, digamos, como una medida que define un lado de la imagen, y la situación es que eh, al dejarse de lado el proceso químico, también eh, se deja de lado, aunque no del todo, el uso de la película. Entonces, parte del asunto es hacerles entender a los estudiantes, por ejemplo, en la actualidad, estamos hablando de Lima, que cuando hacen una imagen, eh, digamos, una vista de ciudad, a veces no entienden que con una cámara de placas, una vista de esa naturaleza va a ser distinta, eh, definitivamente más satisfactoria y más, eh, más ambiciosa que una fotografía hecha con el iPhone. Por lo general, lo que veo yo es que tal vez no es que haya habido un pensamiento claro acerca de por qué se debe preferir lo digital a lo analógico, sino una especie de comodidad y hasta de pereza, y también nutrida por el hecho de que tal vez hay también menos antecedentes educativos que lleven al fotógrafo a entender que es deseable trabajar con una placa si uno va a hacer tomas ambiciosas de paisaje urbano, por ejemplo, que es algo que en Lima se hace mucho. Y creo que la tendencia a querer justamente trabajar la imagen en, con los programas de computadora en la laptop hace que eh, se deje de lado muchas veces eh, esa noción de calidad fotográfica que antes imperaba. Entonces, yo creo que no es una situación tanto en que comience a preferirse lo digital a lo analógico en Lima, sino que hay más digital porque el color está
completamente por todo lo alto. La gente ya no busca, muy poca gente busca el blanco y negro como una experiencia de este, acotación de la imagen, ya sea por el lado de abstracción o por el lado de darle el carácter más de documento, digamos, o de evidencia o algún tipo de, eh, digamos, carácter particular. Y el énfasis está en que lo artístico es el color en la actualidad. Y con ese énfasis es que se prefiere lo digital. Pero no es una cosa pensada. No, es como seguir la corriente, seguir el flujo. Eh, yo encuentro que más bien hay en ciertos fotógrafos un retorno a lo analógico. Ujú. Hay un retorno a lo analógico. Varios han reinstalado sus laboratorios precisamente porque hay ciertas presencias frecuentes en el paisaje de la fotografía en Lima que son curadores y que prefieren las copias químicas. Por ejemplo, a mí me consta que en el caso de Eduardo Girose, que tiene una serie que trabajó, digamos, a principio de la década del 2000, es una serie que se centra en los descendientes de inmigrantes austríacos y alemanes en una zona de la ceja de selva peruana que se llama Posuso. Cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York comenzó a conversar con él para adquirir algunas imágenes de la serie, él, que justamente había decidido ya no hacer más copias analógicas, sino hacer copias digitales, y acababa de hacer, creo yo, el tiraje íntegro de la serie en digital, son 80 imágenes casi, de pronto se dio con que el museo solamente quería comprar copias químicas. Y en un primer momento hubo un desencuentro, precisamente porque él no quería vender copias químicas, sino quería vender las copias digitales. No quería regresar al laboratorio, pero eventualmente lo hizo. Son esas presiones. Por ejemplo, hay curadores que quieren exhibir solamente copias químicas, ¿no? En la actualidad creo que uno se permite ser muy exquisito en fotografía si uno lo desea. Y si uno sabe, por ejemplo, que para determinado fotógrafo o fotógrafa que tiene ya 45 o más años, eh, en algún momento en los años 90 o a principios del 2000 hizo trabajo analógico y tiene negativos guardados que ha escaneado y ahora imprime en digital. eh, eh, la insistencia viene por el hecho de que retomen los procesos químicos y hagan copias químicas para, eh, digamos, y yo creo que es como una especie de retorno a, a la copia de calidad como copia artística. Es algo que por el momento estoy observando a medida que va surgiendo aquí y allá, pero me parece que es interesante porque son, son situaciones que, digamos, no van de la mano con propuestas de creación, sino van de la mano con los vaivenes del mercado o del coleccionismo, o incluso diría yo, en el, bueno, mercado, coleccionismo y también necesidad de definir para el tiempo presente un perfil de fotógrafo de creación. Es decir, eh, si uno no está en ciertas colecciones, por ejemplo, en Lima, es difícil, eh, digamos, terminar de redondear su perfil en el medio local.
Entonces, eh, si bien las colecciones no son hasta ahora exquisitas, creo que el momento va a llegar. Los que imponen esta, este énfasis en la fotografía química son eh, generalmente gente de fuera. Pero lo que pasa es que creo yo que muchas veces la gente lo que quiere es ver la imagen inmediatamente que la toma. Y, eh, y además quiere descartar, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que hemos perdido la capacidad de esperar, o sea, o de ilusionarnos. Creo que queremos, eh, es, no sé si es una actitud pragmática, que yo no sé si le va bien a la creación en realidad, pero muchas veces la gente quiere cuestiones absolutamente inmediatas, en el sentido de yo poder decidir con cuáles imágenes me quedo y cuáles descarto el mismo día que las hago, ¿no? En la misma hora que las hago, prácticamente. Em, Esa es una actitud que no existía antes en el fotógrafo, creo, y creo que uno tiene que tomarlo muy en cuenta, me parece. Eh, es un nuevo tipo de fotógrafo el que aparece en la escena a partir del año 2000, creo, y se va haciendo más marcada su figura a medida que vamos avanzando en el siglo XXI. Yo voy a volver a un punto de un pasado reciente en que yo tengo la suerte de acompañar a Juan Mulder cuando él va a Arles el 2013 y hay una muestra de Sergio Larraín. ¿Ya? A mí, yo conocía la fotografía de Sergio Larraín, pero muy dispersamente. Y de pronto lo que vi fue algo absolutamente sobrecogedor. Es como una suerte de... Es una fotografía muy extraña porque eh, es como un encantamiento. Es decir, el mundo resulta reencantado por la fotografía. Y hay una corriente que podríamos llamar eh, de revelación de lo que hay detrás de la visualidad inmediata, que es potentísima. Es decir, eh, no es un fotógrafo que uno, digamos, deja en la categoría o en el casillero de fotógrafo latinoamericano. Es un fotógrafo inmenso para la historia de la fotografía del siglo XX, solamente que tal vez todavía no es tan bien conocido, porque él impidió que su fotografía se conociera como un cuerpo en integridad. Pero esa mirada en la que el individuo sobre el cual la lente se posa comunica su vida en una suerte de eh, casi de comunicación espiritual con el fotógrafo es muy, muy extraño. Yo creo que eso no es frecuente, es raro en el mundo fotográfico, pero creo que con la noción de la necesidad de ver inmediatamente las imágenes es una imposibilidad. Es decir, uno tiene que acercarse al momento en que fotografía, en la lógica, creo yo, de un fotógrafo como Larraín, como un instante único en la vida. Ahora, si eso es una experiencia mística con la fotografía, es posible. Eh, Tal vez yo no lo hubiera creído si no hubiera visto lo de Larraín, pero es como en el cine con Tarkovsky, ¿no? Es decir, esa clase de honduras, si se quiere, que son muy raras ya en el universo de lo visual, siempre han sido raras, se vuelven casi imposibles con lo digital. ¿Por qué? Porque la gente no está fotografiando un instante único, no está meditando el instante, ni siquiera por instinto de la sangre y el espíritu estaba fotografiando el instante por una suerte
necesidad válida, en el mejor de los casos, de construir una imagen a partir de algo que interesa particularmente de lo real, pero no es necesariamente el espacio para perseguir la revelación de las cosas no se da, porque claro, tampoco es que estemos en una era particularmente interesada en religar la memoria con el presente. Es decir, lo que entra en la fotografía, creo yo, muchísimas veces es una necesidad de crear consonancias entre el pasado que como fotógrafo tiene el individuo que está fotografiando con una pasión o un apasionamiento por el presente. Es una condición de creación muy extraña, pero antes era más frecuente. No voy a decir las profundidades de un Larraín, pero sí era más frecuente que la gente pensara más lo que fotografiaba. Yo creo que ahora la gente no piensa tanto. Yo creo que mi posición en ese sentido tiene mucho que ver con el momento en que yo nací y las circunstancias en las que he visto el desarrollo en la fotografía. Pero creo que, por ejemplo, hay todo un área de experiencia nueva que está muy fuertemente ligada a lo digital, que es la construcción de narrativas y sobre todo la construcción de narrativas fantásticas. Y en ese sentido, por ejemplo, el Photoshop y otros programas de computadora han permitido volver a algo que ya se practicaba en la era victoriana, que es la construcción de imágenes a partir de múltiples tomas, ¿no? Lo que ocurre es que las narrativas actuales son mucho más fantásticas, digamos. Y para esas narrativas creo que lo digital sí está proporcionando oportunidades que antes no existían.